estaré conversando un poco acerca de otros puntos que quedaron pendientes. Les comentaba que esto es un contenido bastante extenso. He tratado de resumirlo. La idea es que ustedes interactúen conmigo para así yo enriquecer. Cualquier duda, cualquier contenido puntual, me lo hacen saber en los comentarios. Y allí seguimos trabajando. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. La clase pasada discutimos acerca de lo que es una bomba. Creo que quedó pendiente el tema de fluido, presión estática, presión dinámica. Vamos a estar abordando hoy algunos temas para seguir avanzando. Este es un contenido, o sea, he tratado de resumirlo porque es bastante extenso. Hay bastantes variables, hay bastante información que es importante conocer para poder comprender realmente qué es lo que nosotros necesitamos conocer para poder diseñar un sistema de bombeo. Un sistema de bombeo tanto doméstico, industrial, generalmente lleva el enfoque o el concepto es el mismo. Cambian algunas normativas, pero el principio es el mismo. Continuemos, entonces. Disculpen. Ok. La vez pasada estuvimos hablando que es una bomba. Decíamos que era, en el video pasado, lo pueden ver arriba, decíamos que es un equipo que imparte o realiza un trabajo sobre una sustancia que la deforma para poder trasladarlo o incrementar su presión. Eso es lo que es una bomba. Ahora, vamos a ver qué es un fluido. Esto está aquí como un poquito... Ok, así que está como media lenta mi computadora. Estoy haciéndole un escaneo porque parece que tiene un virus. Bueno, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando fluye bajo la aplicación de una tensión tangencial. Quiere decir que un equipo, o en este caso una bomba, puede ser un dispositivo mecánico que ejerce una fuerza sobre, o una tensión sobre el líquido. Por muy pequeña que sea, también puede definirse como una sustancia que cambia su forma con relativa facilidad. Los fluidos incluyen los líquidos que cambian de forma, pero no de volumen. Ahora, una de las cosas que deberíamos conocer nosotros es el concepto de presión. Ya veíamos lo que es el concepto de bomba, veíamos lo que acabamos de ver, lo que es el concepto de fluido. Ahora vamos a conversar acerca de presiones. Nosotros tenemos que conocer lo que son presiones. Concepto fundamental para este curso. Ahora, una presión que conocemos o que siempre escuchamos es la atmósfera. Entonces, por eso es que debemos conocer qué es la atmósfera, qué es la presión atmosférica. La presión atmosférica, es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. El valor de presión atmosférica sobre el nivel del mar. Nosotros tenemos un punto de referencia o un nivel de referencia que es el nivel del mar. Nosotros, si tenemos como referencia ese punto, podemos tener acá a este punto que vemos acá, la presión atmosférica, que es 101.325 pascal. Pascal, por eso que a veces el contenido puede ser como medio lento, pero la idea es que ustedes queden conformes y queden completamente claros con todos los conceptos que abordamos acá en clase. Pascal es una unidad de presión que es una fuerza entre una superficie. En este caso, Newton sobre metro cuadrado. Esa es la unidad de Pascal. Ahora, vemos acá la atmósfera. Vemos que la atmósfera tiene acá dos puntos.
o se puede analizar de estas dos maneras. Una presión de vacío y una presión relativa. La que está por encima del mar es una presión relativa y la que está por debajo del nivel del mar se considera una presión de vacío, una presión negativa. Y la sumatoria de ellas dos me da la presión absoluta. Acá abajo vemos, ya, disculpen un momento acá, que voy a tratar de ocultar esto. Acá vemos que la presión relativa, esta que está aquí arriba, es igual a la presión manométrica. ¿Qué es una presión manométrica? Bueno, es la que nosotros podemos medir con un dispositivo. Generalmente conocemos como un manómetro. Existen diferentes tipos de manómetros. Bueno, no les tengo imágenes, pero yo me comprometo a tratar de ser un poquito más interactivo, o sea, mostrarle algunas imágenes para que se pueda ilustrar mejor, y el que conozca lo que es un manómetro, excelente, y el que no, ya estaríamos comprometidos en mostrarle un poquito más al detalle las cosas, los elementos que conforman y qué es un manómetro. Ahora acá podemos observar la sumatoria de la presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica. Acá nosotros podemos ver esta imagen y vemos la columna de aire y vemos que hay una altura. Acá vemos otra columna de aire y vemos otra altura. ¿Qué nosotros podemos analizar de esta imagen? Bueno, que la atmósfera a nivel del mar, suponiendo que es este punto en la parte inferior acá abajo de esta imagen, podemos decir que tiene esta presión, 101.325, suponiendo. Pero si estamos acá arriba, estamos más lejos que el nivel del mar. Por lo tanto, la presión es menor. ¿Qué es la presión estática? La presión estática es aquella que ejerce una fuerza por unidad de volumen de área, superficie, pero no hay movimiento. Quiere decir que el fluido está de manera confinada, no hay movimiento. Entonces podemos analizarlo de esta manera. Acá podemos observar lo que es la presión total. La presión total en un sistema es la sumatoria de la presión estática más la presión dinámica. Haciendo la analogía con la lámina anterior, es la presión absoluta. Sería la presión relativa más la presión de vacío. Entonces acá vemos que la presión total en un sistema sería la sumatoria de la presión estática más la presión dinámica. ¿Qué es la presión estática? La presión estática es una fuerza por unidad de superficie en un punto, algo puntual, no hay movimiento. Entonces, ¿qué es la fuerza? Es una masa multiplicada por una aceleración, por la gravedad en este caso. El volumen, propiedad característica de un fluido, indiferentemente del recipiente que lo contenga. O sea, yo tengo una cantidad de masa de una sustancia en ese volumen, y yo puedo medir cuál es la densidad de esa sustancia. Si yo quiero obtener la presión en la parte inferior de este recipiente, que vamos a ver un ejemplo más adelante, ahí podemos verlo con la distancia que existe desde el punto de partida hasta el punto requerido por el peso específico de esa sustancia que lo contiene. Acá vemos que sería la altura, la densidad o la gravedad. Ahora, también es importante conocer, para obtener presiones estáticas, las densidades, porque vemos que la densidad de la sustancia que estoy trabajando y la gravedad en el sistema que esté trabajando. Si estoy trabajando sistema inglés, en la altura debería estar el sistema inglés. La densidad de la sustancia debería estar en el sistema inglés. Si estoy trabajando en sistema internacional, la altura, el sistema internacional, la densidad, sistema internacional, y la gravedad, el sistema internacional.
Entonces, ¿qué es la densidad relativa o aparente? Es la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad de referencia. Generalmente la densidad de referencia la tomamos como el agua, que es la sustancia que más abunda en la Tierra. Siempre vamos a tomar, o generalmente, medimos una densidad con respecto a esta. ¿Cuánto lejos o cerca estamos de la densidad de referencia? Entonces, acá podemos tener un concepto un poco claro. La presión estática es la que ejerce un fluido independientemente de la velocidad del mismo y se puede medir mediante la utilización de tubos piezométricos. Son instrumentos de medición. Acá también podemos observar una tabla de varias densidades de algunos fluidos. A ver si puedo acá minimizar un poco esto para poner esto grande. Ok. Acá vemos que tenemos densidad, que es una densidad, no es relativa, sino densidad del aire, tiene este valor. La densidad de la sangre, del agua, es 1 gramo por centímetro cuadrado, centímetro cúbico, perdón. En cambio, la densidad relativa es adimensional. Vemos que la densidad de la sustancia entra a la densidad de referencia. Entonces vamos a hacer este pequeño ejemplo para saber o aprender cómo calcular estas presiones estáticas, indiferentemente de la trayectoria que tenga el fluido, indiferentemente de muchas cosas que vamos a observar acá. Entonces, por lo menos acá nos piden calcular la presión sobre la superficie del agua, o sea, en este punto, si se saben los siguientes parámetros de los fluidos a 25 grados centígrados. La temperatura juega un papel importante en todos estos cálculos. A mayor temperatura, la densidad de fluido puede cambiar, y a menor temperatura también. Es decir, la densidad del agua no es igual a 100 grados centígrados que a 5 grados centígrados. Ahí va variando. Se pone más denso o menos denso. Por eso es importante la temperatura de referencia con que estemos trabajando a la hora de realizar otros cálculos. ¿Dónde estamos trabajando? O sea, acá el problema nos da la densidad relativa del mercurio, 13.6, la densidad relativa del aceite, 0, aceite de olivo, 0,9252, la densidad del agua, 0,997. Nos dan diferentes alturas, porque sabemos que la presión estática es la densidad por la gravedad por altura, desde el punto de donde estoy midiendo hasta el punto que necesito conocer esa presión. Acá nos da que la presión atmosférica es 101.325 Nm². La densidad del agua a esta temperatura, 997 kilogramos metros cúbicos, y la gravedad 981 metros sobre segundo cuadrado. La temperatura, aquí tenemos prácticamente los mismos parámetros. La fórmula de densidad relativa sería densidad de la sustancia entre densidad de referencia. Aquí tenemos la de referencia. Vamos a calcular cada una de ellas. Vamos a calcular la densidad del mercurio, la densidad del aceite de olivo, y vamos a calcular la densidad del agua. Bueno, es fácil. Serían 13,6 multiplicado por 997. Obtenemos la densidad de la sustancia de arriba, que en este caso la del mercurio. Si queremos calcular la de aceite, igualamos 0,9252 y lo multiplicamos por 997 kilogramos metros cúbicos. Obtenemos esta densidad. Y así sucesivamente. Presión del aire. Tenemos como fórmula que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. Si vemos acá este gráfico, esto está abierto acá, acá también se ve abierto, no se ve cerrado, porque dice que hay aire acá, y indiferentemente, bueno, vamos a ir analizándolo para ver cómo se comporta en nuestro sistema. Iniciamos en el punto 1, en el punto 2. En el punto 2. La presión 2 igual a la presión atmosférica, porque si venimos para acá, no tenemos nada o sea, no tenemos ningún líquido acá adentro, por lo tanto, esta presión acá afuera es igual a la presión en este punto, no hay problema. Yo dije que la presión en el punto que queremos acá, donde puse este primer nivel, que es un nivel de referencia, que siempre les comentaba que es importante conocerlo,
vemos que tenemos acá este nivel. Decimos, sé qué pasa con el mouse. Bueno, en este nivel se ve, okay. En este punto acá, en el primer nivel de referencia, decimos que la presión en el punto 3 sería la presión anterior, que en este caso es la presión 2, más la altura del fluido, que es H3, por la densidad de este fluido, que en este caso la densidad del fluido sería la densidad del mercurio por la gravedad. Acá tenemos la primera ecuación. Presión en 3, presión anterior más la altura de ese punto, la densidad del mercurio por la gravedad. Esa es la presión en este punto. Les comentaba que la presión de un punto a otro punto es indiferente de la trayectoria del mismo. Por lo tanto, la presión en este punto es igual a la presión en este punto acá también. Ahora, este es mi nivel de referencia que les comentaba. Este es un punto de referencia. Por lo tanto, la presión 4, que sería de este punto a este punto, como tengo este nivel de referencia y todo lo que esté por debajo de este nivel, todo lo que esté bajando es positivo y todo lo que esté subiendo sería negativo a ese punto. Perdón, yo digo, la presión en este punto ahora va subiendo, por lo tanto sería la presión en 3, que la presión en este punto es igual a la presión en este otro punto, menos, porque estoy subiendo, la altura esta 2 por la densidad del fluido que lo contiene, en este caso, aceite. Ahora, la presión en este punto, como el fluido es el mismo, hasta este punto es la misma. Entonces, la presión en 5 sería la presión en 4 menos la altura 1 por la densidad del aceite multiplicada por la gravedad. Eso es la presión. Ahora, la presión acá arriba es igual a la presión 5, la presión del aire. Por lo tanto, si nosotros agregamos todos los valores que que ustedes tuvieron, porque los quiero que lo hagan con ejemplo, ahí me pueden decir, mira, la presión 3 me dio tanto, la presión 4 me dio este valor, la presión 5, y podemos discutirlo en próximas clases. Igualmente, déjenme su comentario allí y podemos revisarlo. No me detuve en esto porque son cálculos sencillos. Solamente con el análisis es lo que quiero mostrarle para que ustedes vean cómo se analizan estos problemas. Acá les dejo un problema también para que lo vean y lo estudien. Dice que es un tanque que está lleno de agua, por lo tanto el fluido solamente es agua y lleva adosado un tubo por donde asciende el fluido. La presión en B en este punto es 1500 pascal y nos piden calcular la presión en el fondo. ¿Dónde? Acá. La presión en este punto es igual a la presión en este punto, es igual a la presión en este punto, es la misma. Por eso le decía que es indiferentemente del volumen que lo contenga. Y también me piden calcular la presión en este punto A. Así que ese es un problema que le dejo para que ustedes lo vean. Y me lo comentan. Vimos lo que es presión estática y cómo se calculan las presiones. Ahora podemos pasar al tema de presión dinámica. Vamos a hacer un pequeño análisis acá y luego vamos a ir avanzando en esta materia. Acá podemos observar que tenemos una tubería y vemos que la presión estática es la que ejerce el fluido sobre las paredes de la tubería y la presión dinámica va variando con respecto al tiempo. Entonces hay dos presiones dentro de la tubería. Generalmente se saca un promedio o uno sabe cómo calcularla. Para este caso nosotros no podemos estar calculando la presión en un punto, en otro punto, en otro punto, así como lo hicimos en la clase, en el problema pasado o anterior. Para esto tenemos que aplicar otra metodología, otros principios que nos los explica el amigo Bernoulli. Eso fue un gran físico suizo que nos ayudó bastante con estos problemas de cómo calcular presiones dinámicas en sistemas.
Por supuesto, él cuando hizo su análisis asumió agua, asumió velocidades constantes, asumió que la sección no variaba. Entonces son un poco ideales, pero se puede utilizar muy bien conociendo varios parámetros y así tener bastante de cerca, conocer bastante de cerca los valores de presiones en un sistema en movimiento. Acá podemos observar un recipiente o una tubería que tiene una presión de entrada, tiene una sección transversal de entrada y tiene un volumen. Para ello, siempre, pero siempre debemos tener un punto de referencia, un nivel de referencia de dónde estamos midiendo para hacer nuestro análisis. Es importante que tengan eso en cuenta. Por eso que él agarra y dice, bueno, la altura total sería, en esta ecuación, sería H1 o Z, que es la altura geodésica, la presión en ese punto entre la densidad por gravedad, para que me dé altura, porque si nosotros analizamos la altura, porque en este caso nosotros necesitamos conocer alturas multiplicada por la densidad del fluido y la altura por la densidad del fluido por la gravedad, vamos a tener una presión. Por eso que él dice, bueno, si nosotros manejamos todo el tema de alturas, vamos a conocer las presiones en diferentes puntos. Sin dejar de mencionar que todo esto radica a través de lo que son las energías en un sistema, energía cinética y energía potencial, energía interna, que es un poquito la rama de la física, que por eso trato de decirle algo puntual, porque yo sé que este es un tema bastante extenso y no, bueno, la idea es que ustedes aprendan a calcular, pero también que tengan criterio a la hora de poder hacer análisis. Entonces, acá vemos que él tomó que la altura de un punto a otro punto, la altura total, debería ser en este punto por lo menos Z, que es la altura geodésica, la presión en ese punto entre la densidad por la gravedad más la velocidad en ese punto entre 2 veces la gravedad. Esa es una altura en este punto. Ahora, si vemos acá este otro gráfico, él hace un análisis y dice, bueno, para yo conocer la altura en este punto, para yo trasladar un fluido de este punto a este otro punto, como le decía, él fue un balance de alturas, comparando alturas para poder analizar el comportamiento. ¿Qué me hace falta para yo obtener esa altura que requiero? Por eso que las bombas nos ayudan a trabajar, las bombas trabajan en altura. Si ustedes ven el certificado o el troquel, dice 40 metros, 50 metros o 60 pulgadas, indiferentemente el sistema que estemos trabajando. Eso es en la placa de la bomba. Entonces, si vemos acá, tenemos un punto de referencia, acá esta línea, tenemos Z, que es una altura geodésica, tenemos la otra altura, que es la presión en el punto este que estamos analizando, multiplicada por, dividida entre densidad por gravedad, y la otra altura es la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Si comparamos, si hacemos una paralela al nivel de referencia que tenemos aquí abajo, ustedes ven que estamos formando como un pequeño cuadrado, como compensando alturas. Tenemos una altura acá y otra altura acá. Conocemos que la trayectoria de un flujo de una partícula de X sustancia, a medida que se va trasladando, va perdiendo energía, va perdiendo energía interna, movimiento, por fricciones, por caída de presión, por cotas. Entonces, para ello, acá hacemos un pequeño análisis y dice, bueno, si yo estoy lanzando este fluido desde este punto a este punto, él va a ir perdiendo presión, va a ir perdiendo velocidad, va a ir perdiendo energía potencial. Por eso que acá vemos la línea de gradiente hidráulico, que el fluido llega a un punto, empieza a descender, que es esta presión por la densidad del fluido en este punto. Igualmente la velocidad empieza a descender en este punto
Entonces, ¿a raíz de qué tenemos que nosotros sumarle a esta ecuación para poder obtener esa cota de este punto a este punto? Bueno, hay que sumar las pérdidas que se generan dentro de la tubería, que esas son cuestiones que vamos a analizar un poco más adelante, que son pérdidas menores y pérdidas mayores. Y a su vez, que este gráfico no lo contiene, deberíamos también, suponiendo que este valor de pérdida es muy pequeño, que dé por acá, por esta altura, necesitamos sumarle la altura de la bomba para que podamos compensar este nivel y poder trasladar el fluido del punto Z1 al punto Z2. Acá también vemos que si multiplicamos por la gravedad, que siempre está presente, vemos la gravedad por el Z1, la velocidad 1 entre 2, la presión 1 entre 2, es igual a GZ2. Quiere decir que la altura del punto 1 tiene que ser igual a la cota o el punto 2 para que el sistema esté en equilibrio y pueda garantizar que el fluido llegue del punto, el punto en estudio hasta el punto de recibo. Y por supuesto, ahí la bomba haría un trabajo de llevar un caudal, llevar una velocidad, llevar ciertas presiones. Por eso es importante nosotros conocer todos los parámetros de altura, de presiones, para poder garantizar que el fluido llegue de un punto a otro punto. No quedarnos por debajo, como les comentaba la clase pasada, ni estar muy dimensionado. Bueno, por ahora lo voy a dejar hasta acá. Creo que es un material bastante teórico, pero bastante analítico para que ustedes lo vayan interpretando y así poder continuar con este contenido. Más adelante voy a mostrarles unos Excel donde podamos incluir valores para que se haga un poco más fácil, pero es importante conocer los principios básicos y de dónde salen las cosas para poder nosotros interpretar un problema. Muchas gracias, no olviden de compartirlo y siempre pendiente de mis clases. Bye, bye.